La crisis del Porfiriato, 1900-1910. La Pax Porfiriana se apoyaba del hecho que Díaz había logrado aniquilar, o al menos neutralizar, a los grupos y clases sociales que tradicionalmente habían liderado los movimientos revolucionarios en México. El viraje decisivo se produjo en la primera década del siglo XX y tuvo su origen en la progresiva incapacidad del régimen de Díaz para mantener el consenso entre las clases alta y media. Estos diferentes grupos y clases sociales unieron sus fuerzas por descontento con el régimen y estalló la Revolución Mexicana. Durante el periodo de crisis, se concedieron importantes exenciones fiscales a las empresas extranjeras y a la nueva clase gobernante de México. Esta crisis económica, aunque siendo grave, no fue la única causa inmediata de la revuelta social en los años 1910-1920. Las contradicciones internas que finalmente provocaron la revolución eran más profundas y más complejas que la simple dislocación producida por la crisis de 1907. Aunque la crisis vino a acentuar los conflictos ya existentes dentro de la sociedad mexicana. De los tres mayores conflictos laborales que atrajeron la atención nacional de aquellos años, a saber, la huelga de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en junio de 1906, la huelga minera de Cananea, Sonora, enero de 1907, y el movimiento de obreros ferroviarios en Chihuahua en 1908. Solo en la huelga de Río Blanco, las reivindicaciones sobre las condiciones laborales eran, cuando menos, igual de importantes. Las dos huelgas importantes llevaron a muchos a empatizar con el movimiento de oposición y entonces fue que surgió el Partido Liberal Nacional, fundado por intelectuales de provincia a principios del siglo. Este partido postulaba la vuelta a los principios sostenidos por las facciones radicales en la época de Juárez. Sus líderes más destacados fueron los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. El porfiriato había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1908, que redujo las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y la agricultura. Porfirio Díaz se había reelegido ininterrumpidamente desde 1884. Y en 1900 se rumoró que abandonaría la presidencia en favor de José Ives Limantur o Bernardo Reyes. Sin embargo, Díaz logró reelegirse nuevamente y para calmar los ánimos en 1904 concedió la vicepresidencia a Ramón Corral. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Creelman que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llegó a la Revolución Mexicana. Tiempos de bonanza y riqueza, panorama general. Porfirio Díaz se hizo del poder para instalarse en la silla presidencial durante un largo periodo. Los hacendados yucatecos ya habían recorrido parte del camino de su futuro económico y estaban a escasos años de convertir a Yucatán en uno de los estados más ricos de la República Mexicana. Pero las fabulosas ganancias generadas en los planteles del Enequén y materializadas en el mercado internacional se concentraron en unas cuantas familias y se construyeron en un grupo oligárquico, y que, como tal, fue la responsable de los destinos económicos, políticos, sociales y culturales de Yucatán hasta 1915. Con la colaboración de las casas exportadoras locales, los monopolios norteamericanos sellaron el futuro económico de Yucatán para convertir al estado en una región monoproductora y monoexportadora de materia prima. Para la octava década del siglo XIX, las recientes cordilleras yucatecas se vieron con la necesidad de cerrar, al no poder hacer competencia con empresas extranjeras. En la séptima década del siglo XIX, el enequén sembrado era lo importante en las haciendas de la ciudad de Mérida. Su producción estaba en la mira de las empresas internacionales. Para estos años, la expansión de la superficie de cultivo y la instalación de las plantas desfibradoras tenían el obstáculo de falta de capital, ya que Yucatán no contaba con el dinero suficiente y los préstamos en esos tiempos eran de intereses altos.
Entre 1880 y 1915 existían cerca de 1,000 haciendas enequeneras, de las cuales solo 850 contaban con plantas desfibradoras. Hacienda enequenera y sus trabajadores. Hacia 1915, una hacienda enequenera estaba integrada por la casa del dueño, la cual contaba con servicios. En los alrededores se encontraban las casas de los trabajadores, una pieza rectangular de mampostería. Las haciendas grandes estaban conectadas a la red ferrocarrilera regional mediante un tramo que terminaba en una pequeña estación privada. El personal administrativo y técnico de la hacienda lo constituían el administrador o contador, capataces, técnicos de las fábricas fabriles y comerciantes responsables de la tienda. En el siglo XIX, los mayas vieron en las fincas trabajo seguro, en los periodos de escasez por sequía y plagas, donde en ellas se encontraba comida, casas y atención médica, y quedaban exentos del pago de impuestos. Los hacendados usaron métodos semicoercitivos para asentar la mano de obra. Desde 1843 se había reglamentado que la deuda contraída obligaba al trabajador a laborar hasta la extinción de la misma. En 1882, la Ley Agrícola Industrial en el estado de Yucatán estableció arrestar al que debía impuestos y sancionar a las personas que los cubrían. El pago era en vales, el cual podía gastarse en tiendas de raya, las cuales ofrecían abarrotes a precios inferiores. Asimismo, cuando el peón contraía matrimonio, se le entregaba una casa, teniendo derecho a cultivar una milpa, contando de igual manera con un servicio médico. Las casas exportadoras y la oligarquía. Durante la época del siglo XX, se generó una gran demanda de nequén en Yucatán. Las casas exportadoras de Eusebio Escalante Castillo, Eusebio Escalante Bates y Emanuel Dondé. En 1890, los Escalante fundaron el Banco Yucateco. Uno de los personajes más destacados fue Olegario Molina Solís, quien fue uno de los hombres más poderosos de la península, ingeniero de profesión y exdiputado general y exsecretario general de Vicente Mariscal. También gobernó el estado de 1902 a 1906 y de 1907 a 1910. Ministro de Fomento de Porfirio Díaz, quien gracias a él adquirió la gran mayoría de sus posesiones que se extendían hasta el actual estado de Quintana Roo, y estas tenían una extensión de 500,000 y 1,000,000 de hectáreas. Los hacendados en aquellas épocas vivían bien por la gran demanda que hubo de nequén en el país, pero conforme fue creciendo la demanda, fueron necesitando de más capital, por lo que recurrían a los hermanos Molina para que les prestaran dinero con un interés del 11% al 14%. Ellos lo aceptaban con la garantía de sus armas, maquinarias y productos. Llegó un punto en el que se dieron cuenta de que había mucha demanda, por lo que intentaron exportar la fibra del nequén sin intermediarios, que eran las casas exportadoras pertenecientes la mayoría a los hermanos Molina. Su idea fracasó y no pudieron seguir pagando con dinero los préstamos que le habían realizado los hermanos Molina, y entonces les empezaron a pagar con los productos como las fibras del nequén. Después de lo sucedido ante la manipulación de los resultados electorales por Peón Machado, José María Iturralde, quien ocupó el mando, se encargó de sustituir a los jefes políticos y preparar el triunfo electoral. Dicho suceso hizo que la oligarquía no perdiera su cohesión y le dio todo el peso económico y político a los tribunales. Impuso orden ante el progreso que estaba corriendo peligro. La jerarquía, aparte de recuperar su poder económico con ayuda de las leyes de reforma, se distinguió para poder justificar a los miserables. Junto con las esferas del poder, la oligarquía pudo iniciar la panificación, que destinaron una fuerte suma de dinero para financiar la apertura de los santuarios de Santa Cruz. Por otro lado, el gobierno federal mandó armamentos y soldados para así ayudarlos. La historia del enequén tuvo una nueva etapa junto con la compañía Harvester, que eliminó a la mayor parte de la competencia industrial de implementos agrícolas. El 27 de octubre de 1902, La Habana estableció un acuerdo secreto con Molina Solís, el cual consistía en comprar a los hacendados la fibra de acuerdo a un precio dictado y a cooperar a Eusebio Escalante a dicho acuerdo. La popularidad de Moreno era un hecho innegable. Trataron de despreciar a Muñoz Aristegui, fabricándole un hecho de violencia, pero fueron descubiertos por la policía. De esta forma, Muñoz se presentó como candidato único. Mérida hacia 1910. Nuestra bella Mérida, al finalizar la primera década del siglo XX, lucía muy moderna.
La moda europea había llegado a su máximo esplendor en la ciudad, pues desde 1902 las lencerías importadas fueron de gran demanda por las mujeres ricas, con parentesco a los hacendados, y uno de los hombres que confeccionaba ropa masculina era Tomás Alpuche, el cual era el preferido de los más elegantes y adinerados de la ciudad. Todo se modernizaba en todos los sentidos hasta llegar a la educación, y esto se reflejaba en los hijos de la oligarquía, ya que estudiaban en Europa, lo que ocasionaba que fueran destacados como médicos y otras profesiones importantes y de prestigio, aunque también otros resultaron haraganes, conocidos con el apodo de gomosos. En 1910, los turcos o árabes poseían sus almacenes de textiles y lencería, pues desde su llegada en el último cuarto del siglo XIX, se empezaron a establecer en el barrio de San Cristóbal como comerciantes ambulantes, hasta el grado de traer a toda su familia y establecer su propio mercado. Con todo lo ya descrito, podemos concluir que Mérida tuvo una época de auge, tanto en el comercio, en el transporte y en la introducción de extranjeros como lo son los libaneses y franceses, que influyeron en el avance tecnológico y que tuvieron un gran impacto en la cultura. Desde el idioma hablado como en la educación, los franceses fueron los protagonistas de las tendencias que surgieron en aquella época y que hasta el día de hoy vemos su gran impacto en la arquitectura de los grandes lugares del centro de la ciudad u otros lugares muy conocidos por los ciudadanos. La sociedad maya dividida. Al comenzar el siglo XX, la península de Yucatán había quedado fragmentada políticamente en dos estados, Yucatán y Campeche, y un territorio de administración federal que se le dio el nombre de Quintana Roo. La población maya mantuvo un patrón cultural común, debido a la guerra de castas y el desarrollo de las haciendas enequeneras. Los mayas quedaron divididos en tres grandes sectores: los habitantes pobladores de pueblos y ranchos, los sirvientes de las haciendas y los cruzó, quienes quedaron bajo un gobierno federal. La población maya asimiló gran parte de la cultura mestiza, debido a que en parte ambos grupos compartieron los mismos problemas y condiciones sociales. El segundo grupo de la población maya dividida, la servidumbre que vivía en el interior de las haciendas, sufrió una transformación. Las plantaciones de nequén sustituyeron al ganado como la producción principal de la finca y los intentos de reglamentación del trabajo. Lo que se refiere al tercer grupo de la sociedad maya, la ocupación de su territorio por el ejército representó el establecimiento de una nueva forma de dominio. La antigua capital de los Cruzó recibió el nombre de Chan Santa Cruz Bravo. La península fracturada. Contrario a la creencia popular, la industria nequenera no fue la única que levantó a la economía yucateca. Otras producciones agrícolas como el palo de tinte y el chicle fueron también los que constituyeron a la mejora de la economía peninsular, específicamente en la zona oriental, centro importante para estos cultivos. Compañías como El Cuyo y Anexas y la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental se les fueron cedidas la industria de la agricultura comercial, a una escala menor que la maderera. Isla Mujeres y Cozumel se convirtieron en el centro de la actividad frutera y de productos marinos. Las aduanas sirvieron al gobierno porfirista para cerrar la península por el lado oriental, evitando el contrabando y explotación forestal de los medios por parte de los ingleses y los mayas del oriente. Con muy altos ingresos y reteniendo la lealtad de empresarios yucatecos, la aduana de Progreso se convirtió en una de las principales fuentes de ganancia del gobierno por medio de la exportación del enequén. Documentos depositados en los Archivos Generales de la Nación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan las situaciones ilícitas que eran cometidas por las varias campañas importadoras y exportadoras en cuestión del uso de aduanas. Contrabando, evasión de pago de impuestos aduanales y movimientos ilícitos conformaban los delitos que las empresas agrícola-forestales cometían, los cuales eran penados con restricción y paralización de la producción y reproducción económica. La separación estructural y administrativa de las aduanas fue consecuencia también de que la zona oriental no contaba con los elementos necesarios para la producción enequenera. Tampoco el auge enequenero pudo alzar la economía de la costa oriental debido a que ninguno necesitaba del otro, y lo que necesitaban lo importaban. Nueva York, Inglaterra y Alemania fueron puntos importantes de exportación desde la península, principalmente de fibra y palo de tinte. El chicle, producto exportado a finales del siglo XX hacia Nueva York, reforzó el proceso de instalación y consolidación del sistema aduanal de Oriente.
La incrementada exportación del henequén por parte de la zona de la costa oriental de Yucatán llevó a la creación de una nueva entidad, Quintana Roo. Esta fue parte de la gran historia del gran estratega Porfirio Díaz. Grabó para ustedes la licenciada Nicteja Chacón Romero, maestra de Historia de México y sus repercusiones en Yucatán. Y mi querido alumno, Jorge David Valladares Sosa. muchas gracias por su atención.